Hola, bienvenidos al curso Matemática Discreta para Programación. En este curso, el participante aplicará herramientas de razonamiento lógico matemático para la comprensión y la solución de problemas asociados con el campo de la computación y la informática. También le permitirá conocer los aspectos fundamentales de la teoría de conjuntos, las operaciones y los sistemas de numeración que se aplican en el área de la computación. Por otra parte, le permitirá desarrollar habilidades de razonamiento matemático a través de técnicas de relaciones de conjuntos y de combinatoria que se aplican en la programación. Por otra parte, podrá comprender los conceptos de la lógica proposicional y su aplicación en el diseño de algoritmos lógicos para el desarrollo de programas computacionales. Y finalmente podrá conocer los aspectos básicos de la teoría de grafos utilizados para modelar gráficamente sistemas, programas informáticos y modelos de estados. Iniciamos el módulo 1, Lógica Matemática. En este primer módulo veremos las proposiciones lógicas y los conceptos fundamentales de las mismas. Luego analizaremos los operadores lógicos, seguidamente implicaciones y bicondicionales. Luego veremos la precedencia de operadores lógicos. Continuaremos con la traducción del lenguaje natural y finalizaremos con las equivalencias proposicionales. Iniciamos entonces con los conceptos vinculados a las proposiciones lógicas. En primer término, cuando hablamos de la lógica proposicional, nos estamos refiriendo a un área de la matemática en la cual se tratan las proposiciones y el razonamiento lógico matemático. Cuando hablamos de lógica, nos referimos entonces a un conjunto de reglas que tienen las siguientes características. Primero, la lógica permite dar significado a enunciados y sentencias matemáticas. También permite distinguir argumentos que pueden ser válidos o no válidos. Se aplica en la construcción de programas y también en el diseño de circuitos de computadores. Cuando hablamos entonces de las proposiciones lógicas, nos estamos refiriendo a oraciones declarativas que pueden ser o verdaderas o falsas, pero nunca tener ambos valores. Acá en este ejemplo de proposición vemos tres casos. El caso A es una expresión que indica que París es la capital de Francia. Luego en la opción B se indica que Toronto es la capital de Canadá. Y en la opción C se coloca una expresión matemática de 1 más 1 igual a 2, una igualdad. En este caso ahora se muestra un conjunto de expresiones que no son proposiciones. En la opción A, por ejemplo, se hace una pregunta: ¿qué día es hoy? La opción B: lee esto con atención. Y la opción C, una expresión matemática: x más 1 igual a 2. Si observamos entonces, en cada una de las proposiciones planteadas en los casos A, B y C, es factible determinar si esas proposiciones o esas expresiones matemáticas son ciertas o no. Por ejemplo, podemos decir si París es la capital de Francia, si eso es cierto o no, al igual que Toronto, capital de Canadá, o la expresión matemática 1 más 1 igual a 2. Pero en estos tres casos no es factible dar una respuesta de si esa expresión es verdadera o no, ya que acá vemos que es una pregunta que estaría contextualizada a la fecha en la cual se haga la pregunta. Acá vemos: lee esto con atención, una expresión que no hace referencia a qué es lo que se está sugiriendo leer. Y en esta expresión matemática x más 1 igual a 2 no se conoce el valor de x. Por lo tanto, este conjunto de enunciados los catalogamos como expresiones que no son proposiciones lógicas, ya que no podemos determinarles su valor de verdad. Las características principales de las proposiciones lógicas son las siguientes. Primero, para realizar análisis dentro de las aplicaciones de la lógica proposicional, debemos darle una identificación a estas proposiciones, y para ello utilizamos comúnmente letras minúsculas como por ejemplo P, Q, R y S. También debemos tener en cuenta como característica principal de las proposiciones lógicas sus dos posibles valores llamados valores de verdad. Estos valores de verdad pueden ser verdadero o falso según el caso que estemos analizando. También es importante tener en cuenta que esos valores verdaderos o valores de verdad verdaderos los vamos a asociar
al número 1 del sistema binario, mientras que los valores falsos, los valores de verdad falsos, los vamos a asociar al 0 del sistema binario. De esta forma, matemáticamente podemos expresar los valores de verdad de proposiciones de una manera más sencilla. La otra consideración importante como concepto general de las proposiciones lógicas es la tabla de la verdad, en la cual se muestra gráficamente los distintos valores de verdad que pueden tomar las proposiciones que estemos analizando en un momento determinado. Acá vemos una tabla en la que aparecen, por ejemplo, dos proposiciones cualquiera, P y Q, y dentro de la primera columna mostramos entonces los dos posibles valores que pueden tomar la proposición P y los dos posibles valores que puede tomar la proposición Q. Veamos ahora entonces los operadores lógicos, que se definen como esos elementos aplicados en las proposiciones que permiten generar nuevas proposiciones. Se les suele llamar conectivos lógicos, ya que permiten conectar diferentes proposiciones y formar nuevas proposiciones, bien sea a partir de dos o más proposiciones que ya existan. En este caso, los tipos de operadores lógicos comúnmente utilizados en análisis de reglas lógicas son las siguientes. En primer lugar, aparece el operador negación, en el cual se tiene una proposición, por ejemplo, P, cuyo enunciado de negación sería entonces que no se cumpla esa proposición P. Esta otra proposición, esta nueva proposición en la cual se incorpora la negación, entonces se llamaría la negación de la proposición P. Acá vemos entonces la forma como matemáticamente se denota con este símbolo que se lee no P. Y luego a través de un ejemplo, supongamos que tenemos esta proposición P que dice que la capital de Colombia es Bogotá. Simplemente la proposición no P sería entonces la incorporación de la palabra no dentro de ese enunciado. En este caso entonces diríamos que la capital de Colombia no es Bogotá cuando hacemos referencia a la negación de la proposición P. Acá podemos entonces determinar los valores de verdad de estas proposiciones. La proposición será verdadera en aquellos casos en donde Bogotá es la capital de Colombia. Es decir, la descripción de la proposición P es correcta, tiene un valor de verdad verdadero. Mientras que será un valor falso cualquiera de los otros casos donde se haga referencia a esta expresión que no sea lo que define la proposición P. Acá vemos entonces en la tabla de la verdad cómo se resumen los valores posibles de ambas proposiciones. La proposición P, este sería su valor verdadero y su valor falso. Pero si relacionamos la proposición P con la proposición no P, veremos entonces que los valores de la proposición no P son justo lo contrario a lo que está establecido en la proposición original. En este caso, si la proposición P tiene un valor de verdad igual a 1, la no P será 0. Y luego, cuando P valga 0, la proposición no P valdrá 1. El siguiente operador, denominado conjunción, nos permite ahora conectar o relacionar dos proposiciones como mínimo. Pueden ser dos o más proposiciones, en este caso las proposiciones P y Q. Y allí entonces la proposición P y Q la vamos a denotar con este conector, que es el símbolo para la conjunción. Y se lee en este caso P y Q. Y por definición, la proposición P y Q o la proposición de conjunción, resultada de la operación de conjunción, es esa proposición que va a ser verdadera cuando tanto P como Q sean verdaderas y va a ser falsa en el resto de los casos. Esta sería entonces la definición que establece el principio aplicado con el operador de conjunción. Acá vemos un ejemplo. La proposición P, hoy es viernes. La proposición Q, hoy llueve. Son dos proposiciones. Luego, si las conectamos a través del conector o del elemento operador lógico y, entonces diríamos que hoy es viernes y hoy llueve. Si queremos valorar sus valores de verdad, diríamos que entonces que la proposición resultante va a ser verdadera los viernes que haya lluvia y va a ser falsa en cualquier otro día diferente de viernes o aquellos viernes en los que no haya lluvia. Acá vemos entonces en la tabla de la verdad cómo se resumen los diferentes valores. Tenemos las posibles opciones de las proposiciones P y Q, que ambas sean falsas, que P sea falso y Q verdadero, o que P sea verdadero y Q falsa, o que ambas proposiciones sean verdaderas.
En este caso, la proposición resultante tendría como valor 0, 0, 0 y 1, ya que para que el resultado sea verdadero es necesario que ambas proposiciones sean verdaderas. El resto de los casos, entonces, el resultado será falso. Si analizamos ahora el siguiente operador, lo llamaremos disyunción y también aplica para dos o más proposiciones. Por definición, entonces, sería P o Q y se denotaría con este símbolo y se definiría como aquella proposición que va a ser falsa cuando tanto P como Q sean falsas y va a ser verdadera en el resto de los casos. Acá vemos el mismo ejemplo, hoy es viernes, hoy llueve, son las dos proposiciones originales y luego la conexión, pero ahora con el operador o. Se leería entonces hoy es viernes u hoy llueve, es decir, o una condición o la otra, pero ambas deben cumplirse para que el resultado sea verdadero. Acá se define entonces el valor de verdad verdadero. Cualquier día que sea viernes o que llueva, incluyendo los viernes que llueva. Es decir, esta es una disyunción incluyente, podríamos decirlo. Y va a ser falsa aquellos días que ni sean viernes ni haya lluvia. En la tabla de la verdad, en forma simplificada, entonces vemos el comportamiento de estas operaciones. P y Q ambas son falsas. P y Q, P es falso, Q es verdadero. Acá vemos a P que ahora cambia a verdadero y Q es falso y luego ambas son verdaderas. Estas son las cuatro posibles combinaciones de las dos variables lógicas o proposiciones lógicas que estamos relacionando a través del operador disyunción. Fíjense que acá el valor va a ser falso cuando las dos son falsas, pero el resto de los casos va a ser verdadero. Acá vemos entonces la proposición que se deriva de la operación disyunción, pero ahora excluyente, que también se le suele llamar o excluyente. Igual se parte de dos proposiciones. Por definición, la proposición se leería como P o Q, pero haciendo la acotación de que en la condición en que ambas sean verdaderas no se debe cumplir esta condición. Se denota de forma diferente a la disyunción con este símbolo, se lee igual P o Q, y por definición es la proposición que será verdadera cuando solo una de las proposiciones sea verdadera y va a ser falso cuando ambas sean verdaderas o cuando ambos sean falsas. Las proposiciones del ejemplo que hemos venido trabajando son las mismas y la forma de leerlas sería igual. Hoy es viernes, hoy llueve. Ahora, la condición cambia porque ahora el resultado va a ser verdadero cualquier otro día que sea viernes o que llueva, pero no ambos. Y va a ser falsa los viernes que llueva, los otros días que no llueva. Para ver esto simplificadamente en la tabla de la verdad, comparamos las dos tablas de la disyunción con la disyunción excluyente y vemos que las combinaciones van a ser las mismas, los posibles valores que puedan tomar P y Q, pero el resultado va a ser diferente. Acá vemos, por ejemplo, 0 cuando las dos valen 0 y 0 también el resultado cuando las dos proposiciones originales valen 1. Solamente valdrá 1 en el resto de los casos, que sería cuando cualquiera de las dos proposiciones valga 1, pero la otra valga 0. En este caso podemos observar que entonces entender las operaciones lógicas o los resultados de la aplicación de los operadores lógicos es similar al proceso que aplicamos en la aritmética clásica cuando sumamos, restamos o multiplicamos. Es una manera de relacionar qué posible valor lógico tendrá una variable cuando aplicamos un determinado operador. Y de esta forma llegamos al final de esta videoclase. En nuestra próxima entrega continuaremos con el módulo 1 y hablaremos de implicaciones y bicondicionales.